El amanecer apenas despuntaba sobre las colinas cuando el silencio del valle se rompió con el trote de un caballo solitario. El hombre que lo montaba, un ranchero de rostro curtido y mirada cansada, llevaba el sombrero hundido hasta las cejas y el corazón cubierto de soledad. Se llamaba Daniel Harper, y desde la muerte de su esposa hacía 3 inviernos, vivía apartado del mundo, solo con sus vacas, su perro y los recuerdos que se negaban a morir. Aquel día, sin embargo, no cabalgaba hacia el rancho. El sol naciente lo vio dirigirse hacia el pequeño pueblo de Red Hollow, donde el aire olía a polvo, alcohol y tristeza. Había oído rumores sobre una mujer golpeada por su propio marido, castigada por el pecado de haber dado a luz a 3 niñas. Nadie había hecho nada, nadie nunca hacía nada, pero algo dentro de Daniel no le permitió quedarse quieto. Cuando llegó, el pueblo aún dormía. Frente a una casucha de madera, se escuchaban llantos ahogados y el chirrido de una puerta rota. Daniel desmontó con lentitud, amarró el caballo y avanzó sin decir palabra. La escena que encontró lo hizo apretar los puños. Una mujer, tendida en el suelo, con el rostro hinchado y los labios rotos, intentaba cubrir a 3 pequeñas que temblaban bajo una manta raída. El hombre que debía ser su esposo se alejaba tambaleante, con la botella en la mano, maldiciendo entre dientes. «Malditas hembras inútiles», gruñía. «Ni un hijo varón me diste». Daniel lo observó alejarse hasta que desapareció detrás del granero. Luego se acercó despacio. Las niñas lo miraron con miedo, abrazadas a su madre. Ella intentó incorporarse, pero el dolor la venció. «No te haré daño», dijo Daniel, con voz baja pero firme. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. «Vengo a ayudarte». La mujer lo miró sin creerle. En su mundo, ningún hombre ayudaba sin pedir algo a cambio. «No, no necesito tu lástima», murmuró, esforzándose por levantarse. Daniel la observó un momento, y en su rostro endurecido se reflejó algo parecido a compasión. «No es lástima, es justicia», respondió. Se agachó, extendiendo la mano. Ella dudó, pero finalmente la tomó. Su piel estaba fría, sus dedos temblaban. Daniel la ayudó a ponerse de pie y, al verla tambalear, la sostuvo con delicadeza. «¿Tienes un lugar donde ir?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. «Nadie me quiere cerca. Dicen que traigo mala suerte, que solo sirvo para criar hijas». Daniel la miró con un gesto duro, casi indignado. «Entonces el mundo está lleno de idiotas». Ella levantó los ojos hacia él, sorprendida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba con rabia no hacia ella, sino por ella. «¿Por qué te importa?», preguntó, incrédula. Él respiró hondo. «Porque también perdí algo que amaba, y nadie me ayudó entonces. No pienso mirar a otro lado ahora». Hubo un largo silencio. Solo se oían los gemidos del viento y el llanto leve de las niñas. Daniel miró a las pequeñas, que se aferraban a la falda de su madre, y algo dentro de él se ablandó. «Empaca lo que tengas», dijo finalmente. «Te vienes conmigo». La mujer abrió los ojos con asombro. «¿Qué?», Daniel repitió con calma, pero sin espacio para el rechazo. «He dicho que vienes conmigo». Ella miró a sus hijas, luego al hombre, sin saber si debía temerle o confiar. Pero en sus ojos no había deseo, ni ira, ni compasión vacía, solo una promesa silenciosa. «No sé tu nombre», susurró ella. «Daniel Harper», dijo él, ajustando su cinturón y girando hacia el caballo. «¿Y tú, cómo te llamas?». «María», respondió ella, con voz apenas audible. «Pues, María, si te quedas aquí, ese hombre te matará. Si vienes conmigo, al menos tendrás una oportunidad». Las palabras quedaron flotando en el aire. María miró a sus hijas, 3 pequeñas almas que la observaban con ojos húmedos, esperando que decidiera. Entonces asintió. «Está bien», dijo con un hilo de voz. «Iré contigo». El viaje fue lento y silencioso. Daniel había cargado a las niñas en la carreta, envueltas en mantas, mientras María descansaba en el asiento. No hablaban mucho. Él respetaba su silencio, y ella agradecía no tener que justificar su dolor. A medida que avanzaban entre colinas y llanuras, el aire parecía volverse más liviano, como si la distancia borrara poco a poco los gritos y las sombras del pasado. María, agotada, miraba a Daniel de reojo. No entendía por qué aquel hombre solitario la había rescatado sin pedir nada a cambio. Había conocido muchos hombres, y todos habían tenido un precio. Pero Daniel parecía hecho de otra madera. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó al fin, rompiendo el silencio. «Porque nadie más lo haría», respondió él sin mirarla.
y porque no podía soportar ver cómo un hombre golpeaba a su mujer por traer vida al mundo. Ella bajó la mirada. La vida no vale mucho por aquí. Daniel apretó las riendas. Depende de quién la mire. El silencio volvió, pero era distinto. Menos pesado. Cuando llegaron al rancho, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas. Daniel bajó de la carreta y ayudó a las niñas a entrar. Les mostró un cuarto pequeño con 2 camas y una manta gruesa. Luego señaló la cocina, donde ardía un fuego suave. Podrán quedarse aquí, dijo. No es mucho, pero es seguro. María se quedó quieta, sin saber qué decir. Las lágrimas le nublaron los ojos. No tengo cómo pagarte esto, susurró. Daniel negó con la cabeza. No quiero tu dinero, solo necesito ayuda en el rancho. Y las niñas pueden estudiar en la escuela del valle. Ella asintió lentamente, sin poder contener el llanto. Nadie me había hablado así antes. Daniel miró hacia la ventana, donde el último rayo del sol se desvanecía. Quizá es hora de que alguien lo haga. Pasaron las semanas. María comenzó a recuperar fuerzas. Sus heridas sanaron, y con el tiempo volvió a sonreír. Las niñas corrían por el campo, ayudaban a alimentar a los animales y llenaban la casa de risas. Daniel, que había olvidado el sonido de la alegría, empezó a sentirse vivo de nuevo. Cada tarde, cuando el sol caía sobre los pastos dorados, se quedaba mirando a María trabajar junto al corral. Había algo en su manera de moverse, de cuidar a las pequeñas, que le recordaba la paz que creía perdida. Una noche, mientras cenaban junto al fuego, María habló en voz baja. A veces pienso que Dios te envió para salvarnos. Daniel sonrió apenas, y yo pienso que ustedes llegaron para salvarme a mí. María lo miró, sorprendida. Sus ojos se encontraron en silencio, y por un momento, ambos entendieron que el dolor que los había destrozado era el mismo que ahora los unía. El invierno llegó con fuerza, pero el rancho resistió. Las niñas reían junto al fuego, Daniel tallaba madera, y María cantaba mientras cocinaba. Afuera, la nieve cubría la tierra, y adentro, por primera vez en mucho tiempo, había calor de hogar. Una tarde, mientras las montañas se teñían de rojo, Daniel se acercó a ella y le dijo con voz suave. Cuando te encontré, dije, vienes conmigo. No sabía entonces que no solo te estaba salvando, también estaba encontrando mi camino. María sonrió, con lágrimas en los ojos, y respondió. Y yo no sabía que después de tanto dolor, aún se podía empezar de nuevo. Esa noche, mientras las niñas dormían, el viento del oeste sopló suave, como si la vida misma susurrara que el destino, por fin, había sido justo. La primavera llegó al valle como una promesa. Los campos del rancho Harper florecieron con un verde que parecía imposible después de tantos meses de invierno. Las montañas aún conservaban nieve en las cimas, pero el aire era cálido, y el canto de los pájaros llenaba cada rincón. Para María y sus hijas, aquellos días fueron como despertar de una pesadilla. Las niñas corrían por los prados, recogiendo flores y persiguiendo mariposas, mientras María se ocupaba del huerto y la cocina. Su rostro, antes pálido y cubierto de moretones, ahora brillaba con salud. En sus ojos ya no había miedo, sino calma. Daniel observaba todo con discreción. Se mantenía ocupado con el ganado, reparando cercas o domando caballos, pero cada vez que regresaba al rancho, una sensación de paz lo envolvía. Aquella casa que antes era un refugio vacío, ahora respiraba vida. Las risas de las niñas llenaban el aire, y María había traído consigo algo que él creía perdido, esperanza. Una tarde, mientras el sol caía sobre los pastos dorados, Daniel la encontró junto al pozo, lavando ropa. El viento jugaba con su cabello oscuro, y un par de mechones se escapaban sobre su rostro. Por un momento, él se quedó quieto, sin saber si debía acercarse o simplemente seguir mirándola. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó al fin, dejando la cubeta que llevaba. Ella sonrió sin mirarlo. No, gracias, pero si quieres, puedes quedarte y hablar un rato. Las niñas están durmiendo la siesta, y hace tiempo que no oigo otra voz que no sea la mía. Daniel se sentó en el borde del pozo. No soy muy bueno hablando. No hace falta, respondió ella, lavando otra prenda. A veces, el silencio también acompaña. Daniel sonrió apenas. Eso lo dijiste una vez, ¿recuerdas? La noche que llegamos. María levantó la vista. Y todavía lo creo. El silencio también puede ser cariño, si uno sabe escucharlo. Por un momento, ninguno dijo nada.
El viento movía las ramas, y el canto de los grillos empezaba a llenar el atardecer. Entonces Daniel la observó con seriedad. He estado pensando, dijo despacio. Tal vez deberías ir al pueblo, registrar a las niñas en la escuela. Allí estarían más seguras, y aprenderían a leer y escribir. Ella dejó la ropa y se quedó mirándolo, sorprendida. ¿Tú harías eso por nosotras? Por supuesto, respondió. Ya son parte de este lugar. María bajó la mirada, conmovida. Gracias, Daniel. Nadie había hecho tanto por nosotras. Él se encogió de hombros, incómodo ante el agradecimiento. No lo hice por compasión. Lo hice porque lo correcto a veces necesita de alguien que se atreva. Sus ojos se cruzaron por un instante, y el aire pareció detenerse. En el fondo de ambos había algo más que gratitud, una conexión que crecía en silencio, alimentada por los días compartidos y las heridas que empezaban a sanar. Semanas después, María y las niñas fueron al pueblo por primera vez desde aquella noche de horror. El camino fue largo, pero la emoción de las pequeñas lo hacía llevadero. Al llegar, algunos curiosos las miraron con desdén, el rumor de su historia todavía flotaba en las calles de Red Hollow. Pero Daniel caminaba junto a ellas con la cabeza en alto, y nadie se atrevió a decir una palabra. En la escuela, la maestra, una mujer de cabello gris y sonrisa amable, recibió a las niñas con ternura. Siempre hay sitio para nuevas alumnas, dijo. Y estas pequeñas tienen la mirada despierta. Cuando regresaban al rancho, el sol comenzaba a ponerse. Las niñas dormían en la carreta, y María, sentada a su lado, habló en voz baja. No sé qué dirá la gente. Aún nos miran con desprecio. Daniel sostuvo las riendas con firmeza. Que digan lo que quieran. Lo importante es lo que tú y tus hijas saben. ¿Y qué sabemos nosotros?, preguntó ella. Que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos por lo que eres, dijo él sin dudar. Criar hijas es un honor, no una vergüenza. María lo miró, y por primera vez en años, sonrió sin miedo. El tiempo pasó, y la vida siguió su curso. El rancho prosperó, las niñas crecían fuertes y alegres, y María se convirtió en el corazón de aquel hogar. Cocinaba, cuidaba a los animales, y hasta ayudaba a Daniel en las tareas del campo. A veces, al caer la noche, se sentaban juntos en el porche, mirando las estrellas. Una de esas noches, el silencio se volvió distinto. No era solo paz, había algo suspendido entre los dos, una palabra que ninguno se atrevía a decir. Daniel, dijo ella, rompiendo la calma. Has hecho tanto por nosotras, que a veces me da miedo. ¿Miedo de qué? De acostumbrarme a estar bien, susurró. Porque cada vez que la vida me dio un respiro, luego vino el golpe. Daniel la miró, con los ojos llenos de una ternura que pocas veces mostraba. No todos los hombres golpean, María. Algunos solo saben sostener. Ella sonrió, y sus ojos brillaron bajo la luz de la luna. Y tú, Daniel Harper, sostienes o huyes. Él soltó una leve risa. Supongo que antes huía, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, quiero quedarme. El silencio volvió, pero era cálido, envolvente. Las palabras sobraban. En ese instante, ambos comprendieron que el destino los había unido no por casualidad, sino para sanar lo que otros destruyeron. Un año después, el rancho Harper ya no era un refugio de soledad, sino una familia. Las niñas corrían detrás de los caballos, aprendiendo a montar con su tío Daniel, aunque en el fondo ya lo llamaban papá cuando él no las oía. Una mañana, mientras el sol iluminaba los trigales, María salió al porche con una taza de café. Daniel la esperaba junto al corral. Su mirada se cruzó con la de ella, y bastó una sonrisa para decir todo lo que aún no se habían confesado. Él se acercó lentamente, quitándose el sombrero. Hace un año dijiste que te daba miedo estar bien, dijo. ¿Aún lo sientes así? María lo miró con dulzura. No, ahora tengo miedo de perderlo. Daniel dio un paso más, hasta quedar frente a ella. Entonces no lo pierdas, quédate aquí, conmigo, tú y las niñas, para siempre. María se quedó muda, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero esta vez eran de felicidad. Eso es una propuesta, Daniel Harper. Él sonrió, con esa mezcla de timidez y firmeza que la había conquistado sin palabras. Tal vez no tenga anillo, pero tengo un corazón que ya te pertenece. María se lanzó a sus brazos, y las niñas, que observaban desde la ventana, corrieron hacia ellos riendo.
En ese instante, el viento sopló entre los campos, llevando consigo el eco de una nueva vida, una que había nacido del dolor, pero florecido en amor. Esa noche, el rancho brilló como nunca. Las estrellas parecían más cercanas, y el fuego de la chimenea reflejaba un hogar completo. Daniel, sentado junto a María, observó a las niñas dormir acurrucadas en el sofá. «Sabes», dijo él en voz baja, «cuando te vi por primera vez, dijiste que no necesitabas lástima. Tenías razón, nunca la necesitaste, lo único que te hacía falta era alguien que te recordara quién eras». María apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y tú, Daniel, necesitabas a alguien que te recordara que aún sabías amar?» Él la miró y asintió. Afuera, el viento del oeste sopló suave, meciendo las flores del campo. Dentro, el silencio era completo, pero lleno de vida.